comentando, pero me gozo porque siempre les hemos dicho que Dios es el que obra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos guía, nos mueve. Y me gozo porque lo que les voy a compartir tiene que ver mucho con lo que el hermano habló ahorita, lo que empezó a leer. Por eso es importante que anoten ustedes. Habló ahorita Primera de Pedro, capítulo 3 y 4, para que lo vuelvan a repasar. Está muy interesante por todo lo que está diciendo ahí como iglesia, como hermanos en Cristo, que cómo es que debemos de reaccionar nosotros, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con el amor, ¿sí? Porque Dios nos ha dado su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Dios es amor y Dios nos ha dado su amor para que nosotros lo podamos disfrutar. Entonces quiero y para que también nosotros podamos representarlo aquí en la tierra, ¿sí? Quiero compartirles este mensaje que puse por título el mandamiento más importante, entre paréntesis, amar. El mandamiento más importante, y pueden ponerle ahí entre paréntesis, amar. Y vayan a Mateo, por favor. Vamos a iniciar este tiempo de la palabra. Vayan a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, váyase hasta el versículo 34. Mateo 22 hasta el 34. Váyanse al versículo 34, vamos a empezar a leer ahí en el 34. Cuando estén ahí me dicen. 34 y 40, ¿están ahí? Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta ahí vamos a acompañarnos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tú has sido fiel, nos has dado privilegio de reunirnos como iglesia. Señor, nos has atraído a ti. Gracias por este privilegio de poder adorarte como iglesia, Señor, de poder estar aquí para escuchar tu consejo, tu palabra. Señor, gracias porque nos permites estar siendo instruidos cada vez por tu palabra, Señor, que es la que nos da la fortaleza, la dirección, la sabiduría para dirigir nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo. Prepáranos, que nuestro corazón esté dispuesto, preparado para que tu palabra cobre el efecto por el cual tú la enviaste en nuestras vidas, que podamos tener esos cambios que tú quieres, Señor, que podamos ser mejor cada día, Señor, que salgamos diferentes de aquí y tú obres en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Amén. Amén. El mandamiento más importante: amar. Miren, antes que empecemos ya directamente con quiero darles un poquito de introducción. Cuando Jesús estaba, en el tiempo que Jesús estaba en la tierra, cuando Él vino, el judaísmo era la religión que imperaba en ese tiempo. El judaísmo. Y dentro del judaísmo había varias doctrinas. Estaban, por ejemplo, la doctrina de los fariseos. Y dentro de los fariseos estaban los intérpretes de la ley. Estaba también la doctrina de los saduceos y la doctrina de los esenios. Y otra doctrina que era la de los celotes. Había varias doctrinas que se estaban dando dentro del mismo judaísmo. Pero los fariseos, que era la doctrina más prominente, era de las más prominentes en ese tiempo. Como vemos ahí en el versículo que leímos, el 34 y el 35, dice en el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle.
Fíjense, esos eran los que más predominaban ahí. Ellos eran los fariseos los que consideraban mucho la Torá, o sea, se apegaban mucho a la ley que Dios estableció por medio de Moisés. Ellos eran muy religiosos, eran personas que estaban muy apegadas a que se cumpliera la ley tal como estaba establecida, la ley mosaica. Pero no solo se conformaban con eso, sino que también ellos agregaron a la ley mosaica, agregaron una cantidad de leyes que ellos mismos implantaron o complementaron, que llamaban leyes complementarias. Precisamente fueron 613 leyes más que ellos agregaron. Eran tan meticulosos en la ley que no se conformaron con la ley de Moisés, sino que ellos agregaron 613 mandamientos o leyes que ellos mismos establecieron. Eran muy devotos a su religión y peleaban incluso por su religión. Eran muy religiosos y se hicieron después muy legalistas. Por esto de la religión se hicieron muy legalistas y arrogantes, porque ellos creían que solamente ellos eran los buenos. Porque la palabra fariseo significa santos, o significa apartados o separados. Entonces con esto ellos se creían mucho, eran muy arrogantes, muy creídos, pensaban que solamente ellos tenían el acceso a Dios y que los demás no tenían esa oportunidad, que eran gente que no podía entrar incluso al templo, y los veían como gente contaminada, gente inmunda e impura, y los veían como cosa nada. Eran muy arrogantes. Entonces por eso el Señor Jesús los reprende duramente. Cuando vemos los evangelios vemos todo esto, los reprende duramente por esa falsa piedad que ellos tenían. Ellos aparentaban ser piadosos, pero era falso. Jesucristo mismo los llama hipócritas, les dice sepulcros blanqueados, les dice necios, ciegos y guías de ciegos, les dice el Señor Jesucristo. Y también les llama serpientes y generación de víboras. Fíjense qué palabras usaba el Señor contra ellos. Cristo les hace ver que ellos tenían una religión rígida, una religión muy rígida, pero no había compasión en ellos, no había amor en ellos. Se manifestaba porque ellos hacían a un lado a las viudas, a los pobres, no los tocaban, no se acercaban a ellos. Entonces ellos tenían esa apariencia solamente de piedad, pero eran falsos. No había ese amor, ese interés por los demás. Y por eso Cristo les habla de esa forma. Todo esto hacía que entonces ellos se enfurecieran cuando veían a Cristo que hablaba. Cuando vemos los evangelios vemos todo esto. Ellos se enojaban, se crujían los dientes, se enfurecían mucho porque escuchaban que Jesús les reprendía, les decía lo que ellos eran. Entonces ellos siempre andaban acechándolo para cacharlo en lo que él compartía, en lo que él predicaba. Si encontraban algo en contra, que fuera en contra de la ley, siempre andaban al acecho, siempre. Y esto es lo que vemos en ese versículo, que ahí le preguntaron eso para tentarlo a él. Entonces Jesús les empieza a hablar todo lo que ellos eran, y a ellos no les gustaba eso. Entonces dice, vamos a ver en qué hicieron que cayeran en una de sus trampas. Jesús les mostró, lo más importante es amar a Dios.